Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a nuestro centro cultural, a la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Floreal, el 14 aniversario, de forma tal que, como siempre, va, en fin, nuestro homenaje de todos los que tuvimos el privilegio de compartir un cacho grande de nuestras vidas en este gran proyecto maravilloso del movimiento cooperativo de crédito, pronto a cumplir 60 años, que Floreal fundó, y también, por supuesto, este Centro Cultural de la Cooperación, y también, por supuesto, lo principal, su ejemplo de luchador, de militante consecuente de sus ideas políticas, de transformación social, de sus ideas políticas revolucionarias con una perspectiva socialista y de construcción de un movimiento social cooperativo auténtico, participativo, democrático, que aporte al conjunto de las fuerzas democráticas de nuestro país, con vistas a siempre luchar por la liberación de nuestro pueblo de los grandes poderes mundiales. Así que, con todo nuestro amor, estas brevísimas palabras de homenaje en el día de hoy. Todos, bueno, muy bien, gracias, muchísimas gracias. Bueno, debo decir que nos toca inaugurar este congreso y lo hacemos con una gran alegría, francamente, sin ningún formalismo. Aquí estamos con el rector de Quilmes, con Lozano y nosotros del Centro Cultural, ya en la tercera edición de este encuentro de economía, y lo hacemos con alegría por muchísimas razones. En primer lugar, porque congreso tras congreso este encuentro de economía política ha ido creciendo sin solución de continuidad. Hemos hecho tempranamente una inversión apoyado fundamentalmente en los jóvenes investigadores, en la nueva generación de economistas de la UNCI y nuestro, y ellos han tenido la iniciativa, han construido el primer evento, el segundo y ahora este, en todo sentido, y en fin, cada vez se ha concitado muchísimo, cada vez más la atención del mundo de la economía, fundamentalmente esto que se da en llamar la economía heterodoxa, del público en general, de la academia, de las universidades, de las facultades, en fin, del periodismo. Así que lo hacemos con esa gran alegría de que ha sido un proyecto que crece porque seguramente sale al encuentro de una necesidad política, de una necesidad ideológica que existe en el campo popular, que existe en el núcleo del pensamiento económico progresista, heterodoxo, que por supuesto está interpelado y está desafiado a profundizar sus reflexiones con vistas a contribuir desde el pensamiento a encontrar las mejores respuestas, los mejores caminos a los desafíos de este momento, de esta hora. En esta oportunidad lo ubicamos como tiene el tercer Congreso de Economía Política. Reitero, lo de política tiene toda una connotación, lo destacamos, en fin, siempre, ya que quizás para todos nosotros sea una cuestión bastante básica, quizás obvia, pero bueno, no es lo que se empuja desde los centros del pensamiento del poder y desde los centros de, digamos, propaganda de los medios de comunicación, en la que se plantea todo el tiempo el hecho de que la economía es una especie de ciencia autónoma, enciclopedista, escindida, separada de los grandes problemas sociales y principalmente de los grandes problemas políticos. Y no solo en un sentido de la teoría política, sino también
de la economía y la lucha política, que es una fase, un componente importante del concepto de la política. Así que acá estamos recuperando por tercera vez esa idea de la economía política, que no es que sea original desde la antigüedad, desde los griegos que hablan del hombre como ser social, o sea, de un ser político. Sin embargo, acá, en estas épocas de fin de la historia, se empujan otras ideas tendientes a que el hombre esté solo y la ciencia esté fragmentada, separada, aislada, hacia una teoría económica latinoamericana, dice, en fin, la bajada, el subtítulo de este congreso. Quizás algunos de los que estuvieron en el segundo recuerden, fue el corolario del segundo congreso. Nos debemos, creo que fue Axel que lo dijo, pero era de algún modo, interpretó el sentir en ese momento. Estamos hablando de octubre del año pasado, antes de las elecciones, pero estaba claro que resulta imprescindible que con una perspectiva continental se pueda ir articulando una reflexión y un pensamiento económico latinoamericano, no solo económico, sino en un sentido total e integral de las ciencias sociales y de todo el aparato ideológico. Y eso es un camino que habrá que recorrer, y que inevitablemente lo recorremos a la vez que recorremos el camino de la lucha política. Es obvio que aquel congreso estaba asignado todavía por la presencia del kirchnerismo y de 12 años de un gobierno popular, y ahora estamos frente a un gobierno que triunfó en las elecciones, y tenemos un gobierno de derecha conservadora que lleva con gran determinación el proyecto neoliberal a la práctica. Digamos que en todos los planos, y también en el económico, que quizás sea central, lleva a la práctica lo que siempre pensaron, lo que algunas veces dijeron, no siempre. Llevan a la práctica el plan y la estrategia del imperialismo para todo el continente, y tenemos que asumir que aquí han triunfado en esta elección democrática, lo cual no quiere decir que la derecha sea democrática, ya que en la historia política argentina la derecha nunca ha sido democrática. Así que ahí hay una relación, yo diría, que tenemos que asumir con claridad. Han tenido un triunfo legítimo, pero inmediatamente mostraron su carácter antipopular y antidemocrático. De forma tal que esta idea de lo latinoamericano en el pensamiento económico tampoco creo que surge de alguna elucubración teórica. El proceso de integración continental que se inició en el 98 con el triunfo electoral de Chávez marca una nueva época en la historia del continente, no hay duda, más allá de que ahora vivamos un momento de reflujo. Todo indica, la historia de nuestros 200 años, que luego de la etapa fundacional de nuestras patrias americanas, que nos encontró, más allá de todas las contradicciones regionales, de los localismos, de los intereses, nos encontró unidos en una lucha concreta, política y cultural para liquidar y enfrentar al colonialismo de 300 años de vigencia, que obviamente no se iba a retirar pacíficamente e iba a entregar un continente entero. Desde entonces, como nunca, hasta este momento, hasta estos últimos 3 lustros, es que se desplegó una acción continental de integración, de unión de los líderes, de gran solidaridad en el continente, de búsqueda con consecuencias, con inconsecuencias, en fin, de ir integrándose y poder enfrentar los desafíos, yo diría, geopolíticos que hoy tenemos los pueblos de este continente. De forma tal que aquí estamos entonces, creo, abriendo este congreso que seguramente contribuirá a la reflexión de esto que se da en llamar los economistas heterodoxos, o sea, de todo este amplio espacio
popular, democrático, que debe ser amplio y diverso, de eso se trata, para generar, insisto, una reflexión que yo diría tiene que partir del hecho de que nosotros tenemos que defender lo conquistado, que tenemos que argumentar en ese sentido, y eso no quiere decir que no repensemos y revisemos las insuficiencias, las limitaciones que hemos tenido aquí y en otros países del continente, con vistas a que ayuden a generar una perspectiva que afiance todo lo logrado y que a su vez sea superadora en todo lo que no pudimos, no supimos, fundamentalmente en el marco de una gran confrontación política con los poderes locales y con los poderes mundiales. Lo cierto es que una gran cantidad de los logros y de los triunfos de estos años en esa confrontación están instalados en la conciencia de nuestro pueblo, esos logros. Y difícilmente, cuando ahora comienzan a ser agredidos, no choquen contra esa conciencia que por lo menos yo creo, se ha logrado instalar en la conciencia de nuestro pueblo. Es difícil que así nomás puedan barrer el sistema previsional instituido como una consigna en estos años. Es difícil que así nomás puedan barrer todo el Estado que se articuló en estos años. Es difícil que se pueda barrer la asignación universal por hijo. Es difícil que puedan liquidar las paritarias. Es difícil que así nomás la conciencia alrededor de todos los derechos civiles, de minorías, culturales, todo lo que tiene que ver con la ciencia, en fin, todo eso francamente creo que es una cuestión esperanzadora, porque ellos lo van a atacar y allí entonces todo indica, según creo, y por eso hablo de esperanza, en que la reacción social del pueblo argentino impedirá que ellos avancen con la aplanadora que se pretenden avanzar. En definitiva, lo que se proponen es lo que con bastante lucidez y crudeza dice Macri, más allá de que es un personaje bastante primitivo intelectualmente. Sin embargo, dice, hay que terminar con la anomalía, hay que volver a la normalidad. Volver a la normalidad es la desarticulación de todo lo construido en estos 12 años nuestros y en todo el proceso de integración continental en el continente. Quizá lo primero sea sacarnos de la integración continental y colocarnos en el mundo de él, que es el mundo del imperio. Obviamente aquí no hace falta explicarlo demasiado, quizá ese es el primer punto, el más estratégico de esta política, de esta estrategia del imperialismo en el continente. Por supuesto está intentando hacerlo. Así que, bueno, se trataba solo de abrirlo, me extendí mucho. Termino con mi mitad, porque la otra mitad es el compañero Lozano de la Universidad de Quilmes. Entre ambas instituciones estamos construyendo este congreso, que por otra parte no es solo este congreso lo que hacemos juntos, sino muchas otras iniciativas de carácter académico y de carácter cultural. Nos potencia a ambas instituciones yo diría, sumar voluntades, inteligencia, fuerza, muy particularmente de todo este núcleo de jóvenes economistas que han construido este congreso. Así que, bueno, doy mi 50% en la apertura, en la inauguración de este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también a Martín, en representación del Centro Cultural de la Cooperación. Para nosotros, para nuestra Universidad Nacional de Quilmes, vos sabés muy bien, es un orgullo poder estar aquí, entendiendo que es en el concepto que vos planteabas, que es que ambas instituciones crecemos y producimos mucho más cuando lo hacemos en conjunto, beneficiándonos las dos partes de esta relación, y creo yo, beneficiando a toda la gente que puede disfrutar de las actividades
que en general planteamos, tanto en este congreso como en la producción conjunta de libros o otras actividades académicas y culturales que llevamos adelante en nuestros territorios. Para la Universidad Nacional de Quilmes formar parte de acompañar y ser acompañados en un congreso de economía política como este, es una de las actividades que entendemos centrales en nuestra relación con el territorio. La discusión sobre lo que es la economía es una discusión que también se da en otros campos, o en el mismo contexto que se da en la economía, se da en varias de las ciencias en las que nosotros nos involucramos. Es la misma discusión que tenemos en biología, aunque parezca mentira, o en física, o también en todas las ciencias sociales. Digo, una digresión, no quiero decir que la física y la biología no son ciencias sociales, porque cuando uno hace esa discriminación de ciencias humanas con las otras, pareciera que las otras son alienígenas, pero no es así. Solemos hacer cosas humanas también quienes no venimos de ese campo. Tampoco son ciencias fofas las que no se llaman ciencias duras, ¿no? Visto desde el otro lado. Y entonces, saliendo de esta digresión, yo entiendo que aquí hay una discusión sobre si tenemos una mirada cartesiana sobre la economía, como de las otras ciencias lo decía, o una mirada más compleja, más abarcativa, que claramente puede contener elementos dialécticos o claramente puede contener elementos holísticos que lleven a la comprensión de una ciencia en todo el campo que la abarca y que la contiene y que al mismo tiempo la enriquece. Cuando uno piensa el desarrollo de una ciencia desde el punto de vista cartesiano, lo que está creyendo es que uno puede subdividir esa ciencia en pedacitos, aislándola completamente de los otros, y estudiando cada uno de esos pedacitos puede entender la totalidad. Nunca sucede eso en ninguna ciencia. Y lo único que vemos cuando en economía diferenciamos lo que llamamos economía ortodoxa y economía heterodoxa es que la economía ortodoxa, que tiene esa mirada cartesiana, no es otra cosa que una simplificación tan extrema de los vaivenes de la ciencia económica, que más bien la podríamos llamar, creo que alguna vez en otra apertura de estos congresos también hice esta apreciación, economía simplista, una economía que solo mira la función de los factores económicos que se pueden meter en una ecuación matemática y que a partir de ahí se pueden modelar. Nosotros sabemos que la economía es una ciencia mucho más compleja y que necesariamente tiene que tener en cuenta los aspectos sociales, los aspectos políticos, como mencionó Juan Carlos antes, para poder tener un acercamiento un poco más realista, un poco más abarcativo. Y nos parece que esa discusión es una discusión central en el desarrollo de la economía y en el desarrollo de la política. Quienes intentan convencernos de lo contrario, quienes intentan decirnos que la economía puede ser analizada por un modelo o por una ecuación exclusivamente, digo, los modelos sirven, pero en un contexto, nos están tratando de decir que al mismo tiempo que ninguna de los otros aspectos, de las otras variables que son mucho más sociales, que son mucho más complejas, inciden en la decisión económica, que ninguna de los aspectos que los humanos recorremos durante toda nuestra vida va a tener incidencia en las decisiones que salen por afuera de esos modelos. Y eso tiene profundas implicancias políticas, eso tiene profundas implicancias en el desarrollo de las personas y además tiene profundas implicancias en la democracia que estamos construyendo. No es casual que un gobierno de derecha como el que estamos viviendo ahora, un gobierno que no se dice a sí mismo de derecha, porque aquí en Argentina la derecha siempre fue vergonzante. Decirse de derecha aquí da vergüenza, y da vergüenza porque nosotros hemos aprendido que la derecha está asociada a los peores crímenes que ha sufrido este país. Y entonces a lo sumo dicen que son de centro derecha,
pero nosotros sabemos que es un gobierno muy parecido al del PP en España, o muy parecido a los gobiernos de la derecha de Chile, dos países muy parecidos a los nuestros, pero donde sus políticos de derecha dicen que son de derecha, defienden la derecha diciendo: nosotros nos paramos aquí en el mundo y a partir de eso construimos. A veces uno tiende a pensar de que la razón por la cual en países tan parecidos a los nuestros, con raíces comunes, como son estos dos que mencioné, pero que son solo dos ejemplos, ¿por qué razón la derecha allí no es vergonzante y aquí sí? Y yo creo que es simplemente, es una cuestión de debate, pero yo creo que es simplemente porque aquí las políticas de memoria, verdad y justicia se hicieron carne de nuestra gente. Y nosotros, como dije antes, sabemos que la derecha es criminal, que la derecha tiene relación con los crímenes más horrendos. Y en esos países, con los famosos pactos de la Moncloa o con la famosa concertación chilena, digo, por razones que los españoles o los chilenos saben explicar muy bien y tienen que ver con su historia, pero la verdad que lo que sucedió ahí, que se escondió la basura bajo la alfombra y que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esos países no fueron puestos a la luz. Y nosotros creemos que todo lo que ponemos a la luz nos hace crecer democráticamente y que de esta manera, con estas actividades, seguramente vamos a ser mejores en el futuro. Y tampoco es casual que en un gobierno de la derecha se estigmatice a quienes piensen distinto. Y aquí estamos claramente viendo la estigmatización de todos los que pensamos diferente en un montón de ramos. Una estigmatización que llega al extremo en el encarcelamiento y la persecución de los líderes sociales de la Tupac Amaru y de Milagro Sala en particular, a quien quiero mencionarlo aquí también. Fuimos a visitar este fin de semana pasado en Jujuy muchos rectores de universidades públicas nacionales que nos habíamos reunido en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, una veintena de rectores, una veintena de 50, o sea, una gran proporción de los rectores de las universidades públicas. Hicimos un acto público de desagravio y de acompañamiento a los compañeros que están injustamente detenidos, compañeros y compañeras, que están injustamente detenidos por una cuestión que simplemente uno la puede determinar como un odio de clase, un odio hacia el que piensa diferente y una estigmatización del que piensa diferente. Estas mujeres y hombres de la Tupac Amaru están detenidos, solo imputados, ni siquiera los jueces que llevan sus casos han podido procesar a ninguno de ellos, evidentemente porque no tienen, después de un tiempo suficientemente largo. Milagro está hace más de 250 días presa en una cárcel de mujeres en el Alto Comedero, en Jujuy, y ni siquiera tiene un procesamiento en ninguna de las causas que le iniciaron. Y sin embargo, sigue presa con la excusa de que podría fugarse si sale de la cárcel. Podría fugarse una diputada del Mercosur. Podría fugarse una mujer que vive y que desarrolló toda su vida política públicamente. También podría fugarse una compañera, según ellos, una compañera de la Tupac Amaru, que es madre de 9 hijos y que es único sostén de familia. Una vergüenza que roza lo humanitario, que en esa provincia se siga sosteniendo esa situación, que claramente diferencia al Poder Judicial de lo que llamamos justicia. Y nosotros esperamos que con la visualización de estos hechos, el Poder Judicial jujeño y el Poder Ejecutivo jujeño empiecen a entender que esta situación es una vergüenza que solamente ocurre en Jujuy en los últimos 35 años de democracia. La democracia más larga que hemos sabido construir y que tiene que ver fundamentalmente con uno de sus objetivos principales y una de sus bases principales en el respeto a las libertades ciudadanas, que fue un hecho que cruzó transversalmente a varios de los partidos políticos que gobernaron en estos últimos 35 años, empezando por uno de los líderes del partido radical al que abreva también el gobernador de Jujuy, que fue Raúl Alfonsín. Y rescatando eso y estando aquí, nosotros entendemos que el debate
sobre la economía es un debate entonces central en el desarrollo democrático de la Argentina. Y eso es lo que venimos a proponer acá y agradecer fundamentalmente a todos ustedes que están presentes, a los que van a seguir durante todos estos días y a quienes son los principales panelistas, que aquí tenemos a dos economistas tan importantes como Mercedes Marcó del Pom, y como Alfredo Zayat, que tienen esa característica de los economistas que decía Jauretche y que después retoma Axel Kicillof en algunas de sus exposiciones, y que son los economistas que nos ayudan a entender de qué va esta ciencia para los legos, para quienes no somos especialistas en la economía, que quienes hacen esto son nuestros profesores, son nuestros maestros y son nuestros compañeros de ruta, porque quienes hacen lo contrario nos están mintiendo. Así que muchas gracias por todo su esfuerzo hecho durante todos estos años y por seguir estando aquí en el campo de la Nacional de Cultura. Bueno, gracias Mario. Yo con eso de que acá hay panelistas que no necesitan presentación, omití algo básico, que es presentar a los panelistas que nos acompañan. Ya lo hizo Mario, así que bueno, gracias a nuestros panelistas. Le damos la palabra a Martín. Puedo ser así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Este es el tercer Congreso de Economía Política que organizamos y es cierto que uno se pregunta ¿por qué lo hacemos? Número uno, porque la gente viene. Nosotros hacemos cosas, la gente viene. Entonces, bueno, eso te obliga a hacer otro. Y es un poco como las preferencias reveladas de Samuelson, digamos, ¿no? Pero nosotros lo vamos a explicar además, no como hace Samuelson, y cuál es un poco, me parece, la pregunta que nos hacemos siempre es, efectivamente, ¿por qué la gente viene? ¿No? Más allá de que los economistas ya pasaron a ser una especie de rockstar que están por ahí, y entonces esto de armar una especie de Woodstock de economistas, algunos en particular más que otros, pero eso también tiene su atractivo. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente, digamos, la gente viene, y un poco como decía vos, Mario, efectivamente porque quiere saber qué está pasando en la economía. ¿Qué está pasando con los ingresos de cada uno, con lo que viene? ¿Por qué no terminamos a fin de mes? ¿Por qué las ventas de mi empresa no son menores que las del año pasado? Y evidentemente esas preguntas, mirando la televisión, no se contestan. Si no, estarían tranquilos en su casa mirando la televisión. ¿No estamos de acuerdo? En vez de estar acá 2 horas escuchando las cosas que tenemos para decir. Es mucho más divertido la televisión. Es un entretenimiento la televisión. Bueno, tal vez ahí está la cosa, ¿no? Que la televisión es un entretenimiento y no está para responder preguntas complejas. Si no, si lo hiciera, no existirían ni los congresos, no existiría ni la radio, no existirían ni los diarios. Ahí aparece la palabra, ¿no? A veces el cineasta francés Godard dice que, bueno, la tele son imágenes. Después acompañan las palabras, pero las palabras, las explicaciones están en otro lado. La tele es solo imagen. Entonces, bueno, como siempre digo en mis charlas, si quieren saber de economía, número 1, apaguen la tele. ¿Sí? Eso yo creo que es una de las claves de nuestro analfabetismo económico. Porque hay mucha gente que dice, bueno, que soy apolítico, bueno, el tipo, qué sé yo, es apolítico. Pero que el tipo te diga, de economía no entiendo nada, cuando es algo que tienen que resolver todos los días, la economía familiar, es algo que evidentemente no es lógico. Ahí ese analfabetismo económico, obviamente, tiene o sea, en la televisión, que aparezcan 50 tipos de traje, diciéndote que la emisión trae inflación. Si yo le pregunto a cualquiera que pase ahora por la calle corriente a qué se debe la inflación, me va a contestar a la emisión. Pero no por una cuestión reflexiva, simplemente por mímesis. Es decir, que si hay 50 tipos de traje que se dicen economistas que estudiaron para eso, que les dicen que la emisión trae inflación, entonces vos no lo vas a pensar. Vas a decir, la emisión trae inflación. Porque los tipos supuestamente ahí te ayudan a pensar. No vas a estar pensando en eso, en biología, en todas las cosas que pasan en tu vida. Son intermediaciones, digamos. Ahora, sabemos que esos 50 tipos de trajes solo son una biblioteca de la economía.
que son la ortodoxa. Y nosotros, que también estamos de traje, pero es excepcional, les digo, son 3 trajes que uso al año y son para los 3 días del Congreso, nada más. ¿Por qué? Porque me cuesta planchar la... Bueno, ustedes saben, hay un fetichismo del planchado el planchado de las camisas. Es decir, el varón dice que es muy fácil seguir de traje porque vos no tenés que pensar mucho, agarrás del placar y te lo pones y listo. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿vos planchás las camisas? Es como un fetichismo del armario, digamos, ¿no? Hay algo del armario que te plancha las camisas. Vos las agarrás y las ponés. Pero bueno, eso es una cuestión de género en la cual nosotros, hago un paréntesis, estamos muy interesados, y mañana a las 9 de la mañana, ahí la vi a Verónica, que vino de Paraguay especialmente, para esa mesa de género y economía. Así que mañana de 9 a 11 ya les vendí la charla de género y economía. Entonces, bueno, hay una necesidad también de que la gente quiere saber qué pasa. Y no en esa economía cultural, si se quiere, ¿no? Yo separo siempre economía cultural de economía material. Economía cultural es cómo piensa la gente que le va, economía material es cómo le va efectivamente a la gente. Entonces hay una pelea en toda esa economía cultural que se da en la tele, me ha tocado ir. Alfredo ahí es un gran divulgador y ayuda muchísimo en esto de saber qué está efectivamente pasando y dando esa pelea que es del orden cultural, si se quiere, ¿no? Ahora la cuestión efectivamente, y aparecen conceptos de economía basura, como yo lo llamo, ¿no? Trash economy, eso de los choriplaneros, aparece el tema de la emisión que trae inflación, aparece esta cuestión que se robaron en el PBI, ¿no? Esa es una cosa que creo que es increíble, que nadie discuta, digamos, el periodista le da pie a eso, le da pie a ese tipo de discusiones. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado, durante la campaña, las preguntas empezaban, che, pero ¿hay reservas o no hay reservas en el Banco Central? En contra de todo lo que decían los datos. Entonces ahí ya es cuando ves que esa batalla la veníamos perdiendo también, ¿no? Obviamente, porque si vos la discusión la arrancás desde si hay reserva o no hay reserva, y no llegás nunca a la pregunta de fondo que es, ¿qué hacemos con esas reservas? ¿Se entiende? Y ahí yo creo que obviamente uno de los errores que apareció es el tema del INDEC, porque nosotros, los que íbamos en las discusiones, siempre nos tiraban con los libros y nosotros le contestábamos con los números. Y a partir del 2008, ese argumento fuerte que teníamos los economistas heterodoxos, lo fuimos perdiendo. Y ahí apareció todo habilitó, digamos, que el periodismo empiece a decir cualquier cosa respecto de los números, y obviamente los economistas serios del otro lado también hablen de cualquier cosa respecto de los números. Y ese fue un poco el marco de discusión que hubo el debate del año pasado, en el cual les decían que para reducir la inflación había que aumentar las tarifas, porque eso, digamos, reducía el gasto público. Ahora todos saben que aumentando las tarifas es inflacionario, ¿sí? Pero el año pasado, cuando lo decíamos, nos tomaban por locos, porque en la tele todos decían otra cosa. ¿Se entiende? Entonces yo creo que ese congreso, la idea y lo que atrae a la gente obviamente es entender esto bien de la economía material, lo que verdaderamente está pasando. Y hay temas que siempre nosotros tratamos, los recursos naturales, la cuestión del desarrollo, que como bien dijo Juan Carlos, es como la línea central, el eje central de este congreso en particular. Pero hay otras cuestiones que nosotros en particular nos interesan, que es la cuestión financiera, que muchas veces es lo más difícil para el gran público, para acceder al gran público, porque evidentemente las LEVAC, hasta que, digamos, nadie vio una LEVAC, si se quiere, para retomar un poco. Claro, nosotros las vemos, pero el gran público, digamos, no sabe lo que es eso, ¿no? Entonces, evidentemente, es mucho más difícil hablar de eso que hablar de industria. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que siempre la economía argentina cae en esto de la restricción externa, en la falta de divisas. E históricamente lo que nosotros habíamos aprendido es que eso se debía a que las importaciones superaban las exportaciones. Y ahí aparecían distintas teorías, desde la estructura
productividad desequilibrada, bueno, empezando de Prebisch, digamos, y el paradigma centro-periferia. Pero hoy por hoy nos dimos cuenta, estos dos, o sea, entre el 99 y el 2014, siempre tuvimos superávit comercial. Siempre tuvimos exportaciones por encima de las importaciones. Sin embargo, nos faltaban reservas. Y ahí yo creo que hay una de las claves de la economía neoliberal que empezó, digamos, de los años 70 para acá, uno de los núcleos para empezar a sistematizar, para empezar a entender, para responder esa pregunta que se hace también en el Congreso, si podemos ir hacia una teoría del desarrollo latinoamericana, hay que responder eso. Una de los principales escollos hoy por hoy, y tal vez se agregue al escollo comercial productivo, es que hoy la restricción externa es financiera. Tuvimos restricción externa con balanza comercial positiva. Entonces, eso evidentemente lleva a muchísimas preguntas. Entonces, obviamente, el gobierno anterior hizo, yo creo que algo en su momento que llamó el cepo, que es el control cambiario, que es algo que siempre apareció en la economía argentina y en las economías periféricas. Y si uno mira un poquito también en las economías desarrolladas. Y ahí hay una clave, yo creo, que es, tal vez incluso entre los economistas heterodoxos trajo cola. Pero yo creo que por hoy hay muchísimo más consenso, más desde que este gobierno sacó el cepo, en que es necesario pensar la fuga de capitales y cómo restringir la fuga de capitales. Porque se nos está yendo desde diciembre a esta parte 5% de las reservas por mes en concepto de fuga de capitales. Simplemente es hacer las cuentas y darse cuenta. Obviamente que la única forma de financiar eso es endeudarse. Si no vienen inversiones extranjeras directas, como no están viniendo, porque el mundo no está para eso, tampoco está para aumentar las exportaciones, obviamente, porque el mundo está en crisis, en esta especie de tercera guerra mundial de la cual habla el Papa, pero de la cual habla muchos. Es obvio que hay que tratar de restringir esa fuga de capitales. Y hay que tratar de ver la forma, también las políticas, para mejorar lo que se hizo. El control de capital es esencial para evitar un endeudamiento que luego va a ser impagable. Si no, obviamente que este modelo de fuga de capitales y de endeudamiento externo se torna insostenible. Porque la deuda externa no sirve para hacer algo productivo. Solo sirve para que la gente se lo lleve a Panamá, para que ustedes no, o los grandes. Aunque en Argentina hay como un fenómeno de que la clase media también, y el plomero que era vecino mío también compraba dólar billete. Pero la gran fuga de capital es la de los grandes actores, ¿sí? Entonces, obviamente, en este panorama, que hay varias mesas de macroeconomía financiera que tratarán el tema, y para concluir, se necesita, número uno, yo creo que es esencial multiplicar los cuadros técnicos especializados en temas financieros. Hay mucha gente que sabe de operación financiera, pero después cuando habla de teoría, como eso lo aprendieron en la Universidad de Itela, en la UCEMA, como lo aprendieron incluso en la UBA, con economistas de derecha, no está formalizado un posgrado de economía financiera heterodoxa. Y esto es un proyecto que vamos a lanzar el año que viene entre el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes, que lo digo ahora porque se fue gestando la idea en el Congreso de Economía Política anterior, de hacer un posgrado en economía financiera, pero que sea heterodoxa, que es algo que no existe en la Argentina, y que va a traer muchísima gente, obviamente, de los economistas heterodoxos, pero no tengo duda que también puede llegar a ser muy atractivo para compañeros que vengan de Latinoamérica y, por qué no, de otro lado, porque no es algo sencillo conseguir. Y muchos de los profesores de ese posgrado van a estar, obviamente, en las mesas de este congreso, y supongo tendremos
podremos invitarte, Mercedes, a que hagas alguna clase especial en ese marco, ¿no? Obviamente, porque la experiencia de lo que pasó a nosotros es lo que más nos sirve para sistematizar y para volver, obviamente, muchísimo mejor. Así que le agradezco haber venido y espero que estén presentes en los 2 días posteriores, que creo que van a ser muy interesantes para saber dónde estamos parados y para salirse también de la coyuntura, mirar un poco más allá. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes no tendrían que ver más televisión, pero tendrían que seguir leyendo la parte económica del diario, página 12, si no, estamos en problema. Así que por eso vamos con Alfredo Zayat. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por este congreso, por la iniciativa que tiene el Centro Cultural de Cooperación, la Universidad de Quilmes, necesario para este debate tan imprescindible que requiere hoy la Argentina y Latinoamérica. Yo voy a hablar y me meto en un espacio y en un campo que no me corresponde, porque sería, y a partir de la promoción del Congreso, que es hacia una teoría económica latinoamericana. Digo, ¿por qué no me corresponde? Pues bueno, porque yo soy, si quieren, un provocador, un divulgador, un analista, pero no un teórico. Pero sí, en estos últimos años, y fundamentalmente a partir de este proceso político que se vivió dinámico, un proceso político apasionante, me llevó a algunas reflexiones vinculadas a la economía latinoamericana y este gran objetivo que siempre uno se plantea a nivel global de el desarrollo económico, el desarrollo con clave nacional. Por consiguiente, digamos, el disparador de este Congreso hacia una teoría económica latinoamericana es un interesante desafío. Es una convocatoria a reflexionar, es una convocatoria a pensar y es una convocatoria a tratar de romper algunos esquemas preestablecidos que tiene también la heterodoxia. Existen corrientes del pensamiento económico nacional, del pensamiento nacional, que fueron marginadas en cada momento histórico, que deben ser rescatados para resignificarlos a estos tiempos e incluso revisarlos para adaptarlos al presente. Centro-periferia, teoría de la dependencia, el estructuralismo, desarrollismo, neodesarrollismo, densidad nacional, teorías que respondieron a un momento político e histórico determinado. Frente al avance del neoliberalismo, de restauración conservadora, de revanchismo, de persecución política e ideológica, como bien mencionaba Mario, lo que están padeciendo, sufriendo los compañeros y compañeras de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en Jujuy, no son hechos aislados. Entonces, esto hay que concientizarse, tomar cartas sobre lo que es la característica de este gobierno, y no solamente de este gobierno, de un ciclo político que se extiende en Latinoamérica. Frente a ese nuevo avance del neoliberalismo, este neoliberalismo autoritario, resulta indispensable el rescate de esa experiencia intelectual y política, sin ese rasgo de autoflagelación revestido en autocrítica. Sin ese rasgo de autoflagelación revestido en autocrítica. Lo que no significa aprender de las experiencias. Digo, esto es muy largo y no me quiero extender vinculado con el tema de esta cuestión de la autoflagelación vinculado con la autocrítica, porque, por ejemplo, que mencionaba Martín, está el tema del INDEC. Digamos, si nosotros, el pensamiento crítico, el pensamiento heterodoxo, quedamos atrapados de la experiencia traumática del INDEC, bueno, yo creo que eso es una autoflagelación, más aún cuando, por esa razón,
se calla lo que es la actual manipulación de las estadísticas por parte del macrismo y de esa avanzada. Y un elemento más adicional vinculado al INDEC. Sin el INDEC, de la crisis del INDEC, igual te hubiesen tirado con todo, con cualquier cosa, digamos, porque eso es parte de la impunidad que tiene el poder, y esa es la impunidad que tiene el poder económico, que no es una cuestión de hoy, más aún un análisis de los hechos. Ahora estamos transitando ese mundo postfáctico, que no importa ya los hechos, no importa que le tires los libros, que le tires los números, le tires, digamos, lo que ha sido las construcciones colectivas vinculadas a las mejores sociales, económicas y de ampliación de derechos, sino que simplemente está esa construcción sobre percepciones que obviamente ahí y se incorpora, digamos, como una herramienta indispensable en esta nueva avanzada del neoliberalismo, lo de las corporaciones mediáticas. Pero vuelvo sobre el eje que quiero concentrarme. Digo que resulta indispensable rescatar esa experiencia intelectual y política que antes mencioné del pensamiento nacional y avanzar a partir de esas experiencias en el aprendizaje para profundizar y avanzar en una teoría económica latinoamericana que ofrezca respaldo a proyectos políticos transformadores. La teoría íntimamente ligada con la praxis, ligada con la política, vinculada a las transformaciones necesarias para el desarrollo nacional. Esa teoría, es tarea para la cual existe un importante colectivo de economistas heterodoxos, economistas preparados, intelectual, técnica y políticamente, que a la vez tiene que reconocerse y ser parte de una vocación de poder para transformar. Ese colectivo de economistas también se tiene que reconocer como parte de un colectivo con vocación de poder para transformar la sociedad. No ser esa teoría una mera descripción tecnocrática de las debilidades y fortalezas de nuestras economías, que ya se conocen, sino en convertirse en un agente político activo para el aporte de un saber técnico, académico, para brindar herramientas acerca de cómo enfrentar un mundo económico cada vez más complejo. La globalización, con las finanzas globales dictando la orientación de las políticas económicas, y la extranjerización, con las multinacionales teniendo un papel dominante y extorsivo de los estados nacionales, son dos condicionantes que no deberían ser ignorados. Ni ignorados para comprender los procesos económicos y políticos pasados recientes, ni ignorados para proyectar el futuro. Globalización, finanzas y extranjerización multinacionales son dos condicionantes muy fuertes para los proyectos políticos nacionales. Pero eso no implica que no sean limitantes absolutos. Dentro de los estrechos márgenes de autonomía política que brinda precisamente esos condicionantes, y por lo tanto de gestión de política económica, resulta fundamental elaborar una teoría económica renovada para Latinoamérica. Aquí solo quiero brindar un aporte en esa línea de reflexión, de pensar esa nueva teoría económica para la región. Simplemente como un disparador para el debate, para el análisis, no como algo cerrado, como un paradigma, como una sentencia absoluta, sino por el contrario. Quiero brindar un aporte para problematizar ese desafío, o en todo caso orientarlo para no enfrentarse a un muro en el cual terminamos chocando, repitiendo las mismas lógicas pasadas, sino aprendiendo el pasado para hacer un salto cualitativo. Ese aporte, que vuelvo a repetir, no es único dentro de esa teoría, de esa nueva teoría económica latinoamericana,
sino que sí tiene que ser integrado con otros factores que obviamente lo pueden aportar con mucha más autoridad y calidad este colectivo de economistas heterodoxos, y que incluso pueden ser factores tan o más importantes del que voy a mencionar, es definir, y este es el punto, cuál es el sujeto económico y social dinámico para liderar la transformación económica latinoamericana. Teorizar acerca de cuál debería ser ese sujeto. Primero reconstruyendo su historia, luego describiendo el presente para luego proyectarlo a futuro. Ese sujeto económico y social dinámico, elegido por las conocidas teorías económicas latinoamericanas, ha sido lo que se denomina burguesías nacionales. Ese sujeto económico activo, que ocupa un rol preponderante en la expansión del capitalismo, el capitalismo a nivel mundial, es el amor no correspondido en Latinoamérica. Es el amor no correspondido de los proyectos económicos nacionales. Es ese deseo, esa ilusión que termina en frustración. No voy a hacer todo el recorrido, no voy a hacer todo el recorrido histórico, no voy a hacer todo el recorrido histórico, económico, de las burguesías nacionales y de la burguesía en Argentina, porque lo conocen, pero es suficiente con hacer solamente un abordaje crítico acerca de su comportamiento durante el último importante ciclo político que se planteó el objetivo del desarrollo nacional, con cierta autonomía, como fue el ciclo político del kirchnerismo. Que con sus fortalezas y debilidades, sus rupturas y continuidades de las décadas pasadas, pero proyecto nacional al fin. No es una restricción exclusiva de Argentina, por eso es importante ampliarlo al desafío latinoamericano, porque en Brasil, el Brasil del golpe institucional de Temer, que hoy lo tenemos acá en Argentina recibido por el presidente de la Nación, representante de un golpe institucional y es recibido con todos los honores, es una manifestación también, ese golpe institucional en Brasil, de esa transformación de la cúpula del poder económico brasileño, donde la dinámica burguesía paulista, ese mito que siempre ha sido la envidia del pensamiento económico nacional argentino, hoy es neoliberal, extranjerizada y cada vez más alejada de ese mítico sujeto económico comprometido con lo nacional. Esas burguesías que en el caso particular de Argentina, pero que se extiende a toda Latinoamérica, es fugadoras seriales de capitales, promotores de la apertura económica y por consiguiente de la integración pasiva de las economías latinoamericanas a la División Internacional del Trabajo para ser simplemente mera proveedora de materias primas, extranjerizada, que gran parte vende sus empresas a las corporaciones multinacionales, y que además orientan sus excedentes o esa ganancia de capital hacia la producción primaria. Son hoy los pilares de lo que se denomina la burguesía nacional de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo pensar una teoría económica latinoamericana para estos tiempos, careciendo de ese fetiche deseado de una burguesía nacional dinámica comprometida con el desarrollo nacional? Aquí planteo el desafío. Aquí planteo esta inquietud, que es necesario reemplazar ese mito, ese relato sagrado, ese objeto del deseo de los proyectos nacionales. Para hacerlo, es necesario entonces construir esa nueva teoría económica latinoamericana y encontrar quién puede ocupar ese lugar. La propuesta, para pensar, para reflexionar, vuelvo a repetir, no como una sentencia, no como un paradigma, no como una idea cerrada, es que, y que para algunos puede parecer anacrónica, para otros es revivir experiencias que terminaron en frustración, es que el Estado debe pasar a ocupar ese lugar dinámico
pero no el Estado conocido, no el Estado pasado, sino otro, que debe ser pensado ese nuevo Estado, repensado, rescatando lo mejor de ese pasado activo del Estado, pero aprendiendo de las experiencias de otros países, pero que hoy no puede ser replicado como si nada hubiera pasado, que ni aquí ni en el mundo globalizado. Ese nuevo Estado que no para desarrollar toda su potencialidad debe ser una sociedad, que para desarrollar toda su potencialidad, reitero, ese Estado debe ser una asociación de nuevos Estados en Latinoamérica. Porque si algo uno pudo aprender de las experiencias políticas recientes es que de a uno, sin alianzas firmes, políticas, culturales, económicas, social, de infraestructura, son volteados de a uno con armas diferentes por lo que es el poder. Este es el aporte. Este es un humilde aporte para seguir pensando, debatiendo, para que los economistas salgan también un poquito de los números, incorporando los números, pero pensándolo como economía política, como bien dijo Juan Carlos, abriendo esos espacios de reflexión en esta imprescindible tarea de construir un proyecto económico nacional y latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, Mercedes Marcó del Pont. Bueno, buenas tardes. Un placer participar. Por fin pude venir, Martín, el año pasado se complicó, pero la verdad que celebro que estemos hoy reunidos acá en un contexto más difícil del que cuando hicimos este congreso el año pasado. Celebro los contenidos de la amplitud, la riqueza de las distintas mesas que se van a suceder en los próximos días. Y yo me voy a solapar con muchas de las cosas que se dijeron hoy en esta mesa, pero quisiera hacer un esfuerzo por volver a un tema que quizás muchos de ustedes ya me han escuchado, pero es casi una obsesión. En términos de la interpretación de lo que estamos viviendo en la Argentina, en la región, también de lo que vivimos en los últimos 12 años, contextualizándolo en el proceso de lo que está pasando a nivel del funcionamiento del capitalismo a escala global. Y que es tan relevante para entender lo que planteaba recién Alfredo, de la ausencia de este actor social fundamental que se ponga al hombro los desafíos del desarrollo, de la producción, de la industrialización, del avance del desarrollo tecnológico, que tiene que ver con cuál es la fase que atraviesa el capitalismo, que está caracterizada por una hegemonía de la acumulación financiera, lo que se define como financiarización, como lo que se define como valorización financiera, lo que se define como acumulación financiera, y que tiene que ver con un proceso que no existió siempre. Dentro del capitalismo siempre existió la acumulación financiera, pero no como rasgo predominante, y que es un proceso que se empieza incipientemente a definir en la última parte de la década de los 70, principios de los 80, y que se ha ido consolidando en las últimas décadas. Y que, para decirlo en términos sencillos, supone este divorcio de lo que ocurre en la esfera de la producción de riqueza a escala de la economía real, de la producción de bienes, de servicios, de generación de empleo, de lo que es la valorización del capital en la escala financiera, la bicicleta financiera, la especulación financiera, un fenómeno que es pesado, y que no se modificó con la crisis del 2008, sí, que tiene entre otras cosas, una referencia que
no, lo que circula en términos de especulación, de activos financieros, de generación de riqueza ficticia, no es una vez, 2 veces, 3 veces lo que se produce a escala de la economía real, de la producción de carne y hueso. Es 13 veces superior. Es una brecha que se ha ido ampliando entre esta lógica de la acumulación financiera y el debilitamiento progresivo del capital orientándose a la producción de riqueza en la escala productiva. Y esto que planteaba recién Mario, de no mirar la realidad como pedacitos, no podemos entender este proceso y esta crisis que implosionó en el año 2008 si no advertimos que la contracara de este proceso de financiarización ha sido que el trabajo dejó de ser el motor del crecimiento económico. El trabajo medido como salario y medido como ocupación, como empleo. Esa masa salarial que deja de ser lo que tracciona el crecimiento económico y que es reemplazado en los países centrales fundamentalmente por el crédito que reemplaza a lo que no aparece como ingreso genuino de las familias. Y esto es lo que reventó en el 2008, esta dicotomía creciente entre la acumulación financiera, lo productivo, los ingresos, la crisis en el mundo del trabajo, esa crisis terrible que se viene profundizando a nivel mundial y fundamentalmente en los países desarrollados. Si yo tuviera que identificar una contradicción principal, para ponerlo en términos clásicos, de las posibilidades de que nuestras naciones tienen de avanzar en un proceso de desarrollo, es esta. La contradicción principal hoy es la financiarización. Y la financiarización tiene una teoría económica que le es absolutamente funcional, que es el neoliberalismo. Son las dos caras de la misma moneda, financiarización y neoliberalismo. Y yo creo que esta contextualización es muy útil para también entender el recorrido de la Argentina en los últimos 12 años. No solamente de la región, porque la verdad que es muy heterogénea la situación de la región, pero en el caso de la Argentina, yo creo que una de las cuestiones que más reivindico de los 12 años es que hubo una decisión política muy clara de ponerle un freno a este proceso de la financiarización. Con defectos, con filtraciones que tuvimos, pero de hecho hubo una decisión política de plantearse una estrategia donde al capital el mejor negocio, la mejor rentabilidad se obtuviera no de la especulación financiera, sino de la producción de bienes y servicios. Y de ahí vinieron entonces una cantidad de definiciones de política, por ejemplo, el rol que se le dio al mercado interno y el rol que se le dio a la recomposición de la condición salarial en la Argentina. Pero también se tomaron decisiones, por ejemplo, que en un contexto internacional de fuerte impronta de los capitales especulativos que ingresaron a todos los países emergentes, en la Argentina fuimos una rara avis que nos plantamos frente a esa tendencia y se restringió este ingreso de capitales especulativos. Hay que entender esto que también señalaba recién Martín. La contradicción principal y quizás la condición necesaria de cualquier estrategia progresista de desarrollo, inclusiva, de igualdad, supone confrontar con el neoliberalismo y supone confrontar con un régimen que promueve la acumulación financiera por sobre la productiva. Pero esa es condición necesaria, no es condición suficiente. Y lo que sí apareció en el escenario económico de Argentina como límite objetivo también a la profundización de nuestro proyecto económico, fue lo que mencionaba Martín, que es fundamental también para entender y para proponer y para repensar las estrategias de desarrollo de América Latina, que es la famosa restricción externa. Y entender la restricción externa como un fenómeno mucho más complejo, porque la financiarización complejiza todo. Es mucho más complejo de lo que nosotros estudiamos cuando
cuando estudiamos el desarrollo, la teoría del desarrollo y la asociábamos directamente a esta división internacional del trabajo y este intercambio desigual entre los países periféricos y los países centrales, esta especialización primarizada como exportadores de materias primas, importadores de bienes industriales, este intercambio desigual que llevaba a crisis recurrentes del sector externo y estos procesos de alza y de caída de nuestras economías. Este es un rasgo fundamental, estructural, de la restricción externa. Pero no es el único, tiene el otro componente que también lo estudiamos y sobre todo lo que fueron con los procesos de endeudamiento de la década de los 70 y de los 80, ¿qué es el endeudamiento externo? El endeudamiento externo como proceso de crecimientos también ficticios que generan compromisos en términos de necesidades de divisas, de moneda dura, de dólares, para repagar esos servicios de la deuda y esa insostenibilidad que llegaron a nuestras economías, porque sabemos que ese endeudamiento no fue a generar en contrapartida capacidad de repago, sino fundamentalmente negocio financiero. Estos dos aspectos que quizás son los más analizados en términos de la teoría económica, que tiene que ver con el perfil de especialización y que tienen que ver con el rol del endeudamiento externo como restricciones fuertes a las posibilidades de sostener procesos de crecimiento, procesos inclusivos. Yo creo que hay que incorporarle este otro fenómeno al que hacía referencia Martín, y que creo que también nosotros como gobierno lo subestimamos, que es el tema de la fuga. Es el tema de la fuga pensado también en este contexto de financiarización y de globalización financiera, donde apretando una tecla, ustedes me dijeron, yo vi una LEVAC, no las vi, no están en papel, están en una compra. Son transacciones y operaciones que en un segundo mueven millones y billones y trillones de dólares a nivel mundial. Esta intervinculación financiera, este proceso de globalización que ha ampliado enormemente la vulnerabilidad de nuestras economías, o dicho de otra manera, ha reducido enormemente nuestra capacidad soberana de tomar decisiones y de gobernar nuestros procesos económicos. Esta fuga de capitales que nosotros en nuestro gobierno limitamos, porque nosotros le pusimos un encaje, ¿sí? Nosotros no dejamos que ingresaran capitales especulativos. Y de hecho, cuando uno mira los datos de América Latina, advierte que Argentina fue el caso excepcional donde no hubo ingreso de capitales especulativos, y eso redujo enormemente nuestra vulnerabilidad externa. Porque cuando se dio la crisis del 2008, en otras etapas, como fueron las sucesivas crisis de los años 90, de el tequila, las asiáticas, la brasilera, la rusa, nosotros éramos los países del mundo más vulnerables, justamente porque teníamos esta enorme dependencia a los capitales especulativos. Nosotros no tuvimos estos shocks, nos bancamos la crisis de la subprime, nos bancamos también la arremetida de los fondos buitres, justamente porque no teníamos esa debilidad y esa exposición a los movimientos y a las volatilidades de estos capitales especulativos. Pero aquí quiero referirme a esto que planteaba Martín, y que yo entiendo, y mirada en perspectiva, esto es no autoflagelarnos, es mirar. Además estamos en este impasse de repliegue, donde nosotros tenemos que mirar y aprender y mirar críticamente las cosas que no supimos ver a tiempo y anticipar. El rol que tiene la fuga de capitales de los propios argentinos. Este fenómeno que yo les confieso, hice un esfuerzo enorme por identificar si se daba en otros países del mundo, y no pude encontrar esos países del mundo donde se diera esta posibilidad desde los estados nacionales de que se ahorrara en una moneda que no era la propia. Como bien decía Martín, uno conocía las experiencias de los 70 y hasta de los 80 de restricción muy fuerte de los países centrales. Hoy leí un artículo que decía que hasta principios de los 80 le daban
a cualquier británico que quisiera viajar hasta 50 libras como límite, límites estrictos en Japón, al uso de las divisas, de la moneda dura como instrumento del proceso del desarrollo y la utilización para garantizar el intercambio con el resto del mundo, la inversión dentro de las fronteras, la capacidad para repagar la deuda, o sea, el uso de las divisas como forma de intercambio con el resto, de interacción con el resto del mundo. Acá yo también quiero hacer una salvedad, porque mucho se habla de fuga, pero en general cuando se habla de fuga se piensa más en esta cosa de ingreso de capital especulativo y de estampida de salida. También se ha hablado de la fuga de los argentinos, hay mucho escrito, Eduardo Basualdo ha escrito muchísimo sobre el tema de la fuga, pero también de la fuga como contracara del endeudamiento. Nosotros en la Argentina, en nuestros 12 años, tuvimos un fenómeno novedoso, cualitativamente distinto quizás de otras etapas históricas en términos de lo que había sido la fuga, porque nosotros tuvimos desendeudamiento y fuga al mismo tiempo. Y esos dólares, ¿sí?, esa dolarización de activos de los argentinos, esta idea de que el dólar es una reserva de valor, que no vamos a analizar por qué herencias, por qué traumas críticos de crisis anteriores, de corralitos, de hiperinflaciones, pero existe esa pulsión de los argentinos por definir una moneda extranjera como reserva de valor. Ese fenómeno ocurrió en los 90, ocurrió en la convertibilidad como el 1 a 1, entonces tampoco está tan asociada a la cuestión de la inflación. Es una cuestión mucho más profunda, habría que remitirse mucho más atrás, pero lo cierto es que está. Y que en la década pasada nosotros tuvimos fuga que fue viabilizada no a través del endeudamiento como está volviendo a ocurrir hoy en la Argentina. La fuga se consumió el excedente de pagos externos. Si nosotros tomamos desde el año 2003 hasta el año 2015, aproximadamente fueron 103.000 millones de dólares. El 80% de los saldos comerciales acumulados, superávit comerciales acumulados por la Argentina, se fugó por fuera de las fronteras de la actividad productiva. ¿Y por qué digo por fuera de las fronteras de la actividad productiva y no de la Argentina? Porque probablemente esos dólares estuvieran en un colchón, en una caja fuerte, quizás depositados en una caja de ahorro en los bancos, pero en realidad en los hechos eso se materializa en una extracción de excedente desde el circuito de la producción y de la acumulación hacia un uso estéril. Y esto me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de discutir esta famosa restricción externa que sigue siendo el condicionante fundamental que tienen los países de América Latina y que fue lo que en nuestro propio proyecto político en el año 2011 reapareció con toda contundencia. Reapareció con toda contundencia la más vieja restricción externa que tiene que ver con el perfil de especialización. Y tiene que ver con algo que también tenemos que nosotros revisar críticamente para plantearnos agendas y propuestas superadoras, que tiene que ver con la insuficiente transformación de nuestro aparato productivo. Nosotros tuvimos crecimiento industrial, pero no hubo cambio, transformación del patrón de acumulación y de generación de riqueza hacia el interior de la industria. Seguimos teniendo una industria muy desarticulada, muy dependiente de la importación de insumos. Los desequilibrios industriales fueron increyendo año tras año a partir del año 2005. Llegamos a un nivel de desequilibrio externo de divisas que solamente era disimulado porque teníamos buenos precios de la soja, teníamos muy buenos precios de las materias primas, pero esa debilidad quedó en evidencia cuando se empieza a provocar la declinación, la inflexión en los términos del intercambio, o sea, en los precios de las materias primas.
Tuvimos otro cuello de botella importante que también quizás debimos anticipar, que fue la crisis energética. Héctor Valle siempre decía que cuando nosotros tuviéramos que identificar en qué nos fue bien y en qué nos fue mal, creo que queda muy en evidencia que las cosas que nos fue mal fueron aquellas que no supimos remover las herencias del neoliberalismo, de casi 30 años de neoliberalismo. Y la transformación del patrón de especialización se lo dejamos al mercado. Yo escuchaba una vez hace poco tiempo un economista que hablaba de la situación del Brasil, con un régimen Brasil muy distinto. Brasil se mantuvo en la lógica de la financiarización. Brasil tuvo una política y un régimen de política económica muy ortodoxo, muy neoliberal, pero sí aprovechó los buenos términos de intercambio para producir unas políticas redistributivas de inclusión social fantástica. El Estado se puso al hombro el proceso de distribución de la riqueza, pero dejó al mercado el perfil de especialización, y Brasil tuvo una enorme primarización en su estructura productiva. Y en Argentina, si bien tuvimos políticas activas, horizontales, también fue ese propio empresariado que hacía referencia recién Alfredo, que reprodujo los mismos patrones de especialización y de acumulación. Entonces, yo creo que reconocer que reaparece el problema de la restricción externa por el lado del perfil de especialización, que nosotros tuvimos un factor de fortaleza enorme frente a la crisis, que fue el desendeudamiento, fue un proceso de ampliación de soberanía maravilloso, así como fue un proceso de ampliación de soberanía maravilloso haber frenado el ingreso de capital especulativo. Tuvimos un drenaje de excedente a través de la formación de activos externos o la fuga de activos externos por parte de los propios argentinos, que es algo que hacia adelante tenemos que abordar en una agenda superadora. Son tantas las cosas. Yo creo que en una discusión sobre una propuesta que avance en aquellas cosas y en aquellos cuellos de botella y en los cuellos obstáculos que no supimos remover, necesariamente tiene que tener el eje en esta restricción externa. Los economistas ortodoxos habrán escuchado que siempre hablan de la dominancia fiscal. Todo el problema es fiscal. El problema es que hay déficit, el problema es que el gasto es muy alto, el problema... Y que ese es el problema que hay que remover para lograr nuevamente crecer. No, en los países subdesarrollados como los nuestros, la dominancia no es fiscal. El límite al crecimiento no se da cuando tenemos déficit fiscal. El límite al crecimiento tampoco se da necesariamente cuando tenemos alta inflación. El límite al crecimiento tampoco se da cuando llegamos al límite de la capacidad de la instalada ociosa o al pleno empleo. El límite aparece y reaparece histórica y recurrentemente cuando nos quedamos sin dólares, cuando nos quedamos sin las divisas necesarias para que la economía siga funcionando. En esta problemática nosotros tenemos que darle una importancia y una relevancia y una jerarquía muy grande, porque entender esto, que los límites a las políticas redistributivas se llegan más rápidamente si no están garantizadas las condiciones materiales para sostener estas políticas redistributivas. Y nosotros vivimos un ciclo de 10 años de muy buenos términos de intercambio, donde se avanzó mucho en términos de redistribución del ingreso, de recuperación del mercado interno, de recuperación del entramado de pequeñas y medianas empresas, de recuperación de iniciativas estratégicas fundamentales en el área de la ciencia y la técnica, de la innovación. Era un entramado y una realidad
que requería ser abordada entendiendo cuál era el limitante, pero también entendiendo qué era lo que teníamos que preservar. Y esto es lo que hoy está en juego, porque nosotros, como bien decía Mario, tenemos una reinstauración de un gobierno de derecha que se ha lanzado de cabeza en un proyecto neoliberal que supone insertarse directamente en esta lógica de la financiarización. Eso es lo que tenemos, y tratemos de hacer el esfuerzo por entender la financiarización, no si hoy compro Levac, después hago un futuro para comprar dólares y tengo una ganancia, o me voy a un título, ¿a qué título? A un bonar, o compro directamente dólares, como está comprando, otra que confianza, estamos teniendo un nivel de fuga, como bien escribió el otro día Alfredo en una nota fantástica, más fuga que la que tuvimos nosotros en las peores pulseadas cambiarias. Esta lógica de la financiarización también está metida en todas las actividades que a lo mejor indirectamente tienen que ver con la producción. La explotación de petrolera o de los recursos nacionales con una visión meramente de extracción de rentas para valorizarlas a escala financiera es parte de la financiarización. Que una empresa, yo el otro día leía que el gobierno está promoviendo la generación de capital de riesgo para crear empresas innovadoras en el área de las ciencias duras, no de las fofas, también es una lógica que tiene que ver con la financiarización, hacer de la tecnología una iniciativa, una empresa de corto plazo que rápidamente se valorice, se venda al mercado, generando rentas financieras. Esta lógica de la financiarización es lo que recorre todo y es mucho más amplia que ir al banco, hacer un plazo fijo o comprar una letra del Banco Central. Es más Estado, no es menos Estado lo que vamos a necesitar hacia adelante en cualquier propuesta superadora. Es más Estado también en una cuestión final que quiero recalcar, que tiene que ver también con la restricción externa y el estrangulamiento externo. Y de las cosas que nosotros, de esas herencias del neoliberalismo que nosotros no abordamos, que tiene que ver con la capacidad para garantizar la oferta de dólares comerciales, la capacidad para que tengan los argentinos para disponer de los dólares que fundamentalmente se generan a través del sector agropecuario. Esto significa que cuando en los años 90 se eliminan las famosas juntas de grano y el Estado queda incapaz de manejar o de regular no solamente los precios, de proteger a los pequeños productores, pero también de garantizar la disponibilidad de las divisas del comercio exterior. Y no estoy planteando volver a la Junta, pero sí tenemos que pensar en términos de agenda de una nueva institucionalidad que garantice la disponibilidad de las divisas del comercio exterior. Tantas cosas que nosotros tenemos que pensar que quedaron de esas institucionalidades de los 90, de los tratados bilaterales de inversión, de las otras formas de fuga a través de la conducta de las multinacionales que entiendo y de la extranjerización de la que se hablaba recién, que se va a abordar en las mesas de los próximos días, de los precios de transferencia. Quiero decir, la fuga de los propios argentinos es la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo que supone un drenaje de excedente que no es aprovechado internamente para acumular, para generar riqueza y para generar empleo. La vez pasada, hablando sobre estos temas con el compañero acá, era medio deprimente porque al final dijimos, ¿te das cuenta que todo esto es más Estado, es más intervención?
si nos cacerolearon como nos cacerolearon, porque había un 7% de la población que no podía adquirir dólares para ahorro. ¿Cómo hacemos para plantear una agenda heterodoxa de esta naturaleza? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entonces ahí aparece algo que creo que está de alguna manera que subyace en la convocatoria de este congreso, y lo planteaba Juan Carlos al principio, que retomando la metáfora de García Linera, de esta ola, de este repliegue de la ola de los gobiernos nacionales, populares, progresistas, que estamos en esta etapa de repliegue. Y esta etapa de repliegue nos tiene que servir para mirar críticamente, aprender de los problemas que aparecieron, pero también nos tienen que servir para concientizar políticamente. Nos tienen que servir para militar estos desafíos hacia el interior de la sociedad. Esta politización, esta necesidad de generar conciencia, esta necesidad de acompañar los procesos de progreso social, de nuevas demandas, con también crecientes procesos de concientización política, es el trabajo más fantástico que tenemos, no los economistas, los biólogos sociales, creo que el conjunto de los argentinos que estamos comprometidos con un proyecto de inclusión y de desarrollo y de igualdad. Consciente que estamos atravesando esta etapa de repliegue, que es una circunstancia histórica, consciente que el contexto es más difícil, que los resquicios son mucho más estrechos, que los grados de libertad son mucho más pequeños también. Que este gobierno nos va a llevar y nos está conduciendo a una pérdida de soberanía brutal. Y que sobre esos ladrillos vamos a tener que volver a construir. Pero podemos tener el proyecto más perfecto, los planes más acabados, pero si no tenemos este actor social que no solamente para ponerse al hombro el desafío de la producción, de la industrialización, sino del conjunto de la sociedad que haga suyo este desafío enorme que tenemos hacia adelante. Gracias. Bueno, tenemos 10 minutos, solo 10 minutos que tenemos que entregar la sala. Por lo tanto, les propongo que, en fin, 2 o 3 preguntas, inquietudes, y con eso damos por terminada esta actividad. Bueno, tengo 3 manos levantadas. A ver, no, ya más no puedo. Los que comenzaron. A ver, usted, señor, diga por favor su pregunta. Sea conciso, por favor. Hola, Sí. buenas noches. En realidad tenía 2 preguntas, pero bueno, una pregunta para Mercedes, que no se la pude hacer en otra mesa que estuvimos. Cuando hablaste de restricción externa y de desendeudamiento, te quería preguntar si quizá el gobierno de Cristina no se desendeudó demasiado y por ahí hubiera sido mejor desendeudarse menos para poder conservar más dólares para evitar los problemas que se sucedieron a partir del 2012. Y no sé si puedo hacer otra. ¿Sí? Bueno, y esta sería para los 3 panelistas. Si el gobierno del PRO tiene margen, digamos, para el año que viene, generar algún veranito para poder remontar un poco en las encuestas y lograr una victoria electoral en las elecciones. Buena pregunta. Bueno, acá por favor el micrófono, el señor de la tercera fila. Vamos a hacer las tres preguntas, que ya son 4, y vamos a terminar. Por acá, si le pasan el micrófono. Sí, ahí está, señor. Sí. No, hay una pregunta que a mí siempre me inquietó, y es ¿por qué prácticamente ningún funcionario del gobierno anterior, obviamente, trató de explicar ese concepto de cepo tan incorporado por el conjunto de la sociedad, que ese cepo no era tal? Es decir, yo quisiera saber
¿por qué, desde mi punto de vista, en ningún momento nadie, ningún funcionario salió a desmistificar ese falso cepo? Porque como dijo alguien por ahí, la gente compraba dólares. Entonces, ¿por qué no se desmitificó el cepo? Muy bien. Sí, allá, el señor. Pasamos rápidamente el micrófono hacia el fondo, por favor. Yo levanté la mano inmediatamente. Gracias. Yo quería saber si puede haber algún método internacional, porque atañe a todo el mundo, para poner fin a los paraísos fiscales desde el punto de vista jurídico, por ejemplo. ¿Qué forma de acción internacional a través de Naciones Unidas, etcétera, no sé, podría darse para poder poner fin al dinero que está en los paraísos fiscales? Puede ser lícito o ilícito, pero está llevándose la torta para fuera de los países. Bueno, último acá el señor que está enojado, que dice que levantó primero. Pero en realidad tenemos que entregar la sala a las 9, después hay un ensayo teatral. Por lo tanto, no podemos seguir. Acá la última, por favor, no puedo, lo lamento, porque no da, no tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se puede solucionar el problema de la restricción externa cuando el comercio exterior ya no genera divisas? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, a ver, ¿quién se anima? Yo voy a agarrar la posta y no para salvarla a Mercedes, vinculado con la pregunta que decía el amigo, vinculado con los funcionarios, ¿no? Y vos fíjate cómo lo mencionaste vos, lo que era el régimen de control y acceso a la moneda extranjera. Y yo creo que ahí está la explicación, porque del otro lado, digamos, tuvieron, digamos, la efectividad, la habilidad y la intensidad de construir a partir de una palabra lo que era ese régimen cambiario. Y que obviamente que era mucho más fácil, pensando que era la tortura financiera, que no podían comprar dólares. Yo lo digo a nivel periodístico, además es una palabra de 4 letras, entra en todos los títulos que quieras. Entonces era mucho más fácil que poner el régimen de administración y control de acceso a la moneda extranjera. Después de un primer momento, la verdad, porque había toda una tarea, digamos, a la defensiva, pero tarea al fin, frente al ejército de la OTAN, digo porque es eso lo que uno tiene que pensar. Del otro lado no es que estaba David con la onda tirando, era el ejército de la OTAN instalando que había una tortura financiera. Y la verdad que se trató de explicar. Se trató de explicar, se intentó, se trabajó sobre ese tema, pero bueno, claramente ganaron, vinculado no solamente con lo económico, sino también con lo simbólico. La palabra, la utilización de la palabra, uno tiene que saber que también tiene esa carga simbólica, la del poder y la que define. Y esa definición de un régimen cambiario a partir de 4 letras y que fue instalado con fuerza, bueno, eso yo creo que es la explicación. Uno tiene que ver también la fuerza del otro, digamos, dentro de lo que fue un comienzo desprolijo, porque después la verdad fue aceitándose cada vez más y tratando de explicarlo una y otra vez todos los funcionarios públicos, digamos, funcionarios encargados del tema. Sí, yo creo que mirado de la otra lado, que para hacer política económica lo que también tenemos que pensar es cómo se generan mecanismos de ahorro en moneda nacional que sea rentable para... Yo creo que esta es otra de las cosas que se subestimó. El tema de cómo se le garantiza a la sociedad que tiene, a la parte de la sociedad que tiene capacidad de ahorro, alguna alternativa de inversión rentable en su propia moneda. El bono YPF quizás fue una de las poquitas cosas que pudimos hacer, que le impulsamos desde el Banco Central, porque era esa la discusión. Si no pueden ahorrar en dólares, démosle instrumentos para ahorrar en moneda nacional y que no se desvaloricen esos ahorros. Nos desendeudamos demasiado. Yo creo que el desendeudamiento
partiendo de lo que fue el hito del desendeudamiento, que fue el pago, la cancelación al Fondo Monetario Internacional, permitió ampliar espacio de soberanía, no solamente por no depender de la lógica de los mercados financieros internacionales a la hora de ir al pie para pedir prestado, en el caso del Fondo Monetario directamente desembarazarnos de las condicionalidades del fondo, sino también por lo que significó en términos de caída de los servicios de la deuda en dólares, ¿no? Esto es ahora, es cierto que cuando empieza a aparecer este achicamiento del déficit en la cuenta corriente, nosotros como gobierno nos planteamos la necesidad de salir a tomar ahorro en el exterior. Pero mientras tanto vino un tal señor Griesa, ¿se recuerdan? ¿No? Y ahí entonces empezó un conflicto con los fondos buitre que nos desplazó absolutamente del eje la posibilidad de salir a tomar deuda para cubrir nuestras necesidades de repago, ¿no? Eso es así. Y los fines a los países fiscales, bueno, es una buena pregunta. Este es un tema que está en agenda del G20 desde hace largos años y no pasa nada. No pasa nada simplemente porque sabemos que los intereses de la financiarización son absolutamente funcionales a este tipo de mecanismos de elusión y de evasión fiscal y cambiaria que existen, que garantizan los paraísos fiscales. Ha sido retórica hasta ahora y sobre todo por la gran resistencia de los Estados Unidos para poner este tema en discusión, ¿no? No sé vos qué sos. Sí, efectivamente, sí. No, dos palabras porque tenemos que terminar. Sobre todas las preguntas requerirían otra conferencia de todos, más que nada de los compañeros economistas, pero el tema de si el gobierno tiene chances para, en fin, recuperar y lograr y mantener y crecer y expandir la simpatía de la opinión pública en términos electorales para el año próximo. Yo creo que es una opinión que la recojo de impresiones de tanta gente, de tantos economistas. Ellos tienen una suerte de contradicción muy importante, que tienen una gran determinación por llevar a cabo en esta primera fase de su gobierno todas las ideas neoliberales y todo el plan que vienen efectivamente aplicando desde el primer día, con algunos niveles de resistencia que han hecho que algunas cosas no puedan lograr, pero básicamente han avanzado. Incluso a nivel parlamentario lograron acuerdos muy importantes del bloque de Bocio y del bloque del Frente Renovador, conformándose una suerte de bloque del poder aliado a Cambiemos, que lograron avanzar muchísimo en algunas cosas trascendentes, entre ellos una cuestión paradigmática como los fondos buitres. Y en muchas otras cosas han logrado avanzar. Todo indica que ellos van a continuar sin solución de continuidad en aplicar todo lo que tienen planeado en todos los órdenes de la política económica. Ellos, porque es una necesidad del poder, está claro que quieren hacer la teoría del pelito para la vieja con un tema gruesísimo como es el salarial. Si la inflación interanual es del 40 o 42% y anduvieron entre el 30, 31, 32, en el mejor de los casos, porque muchos de los convenios fueron en 2 o 3 o 4 veces, entonces le rebanaron un 8, 10, 12% de los ingresos de la riqueza, y como todos sabemos, la riqueza no se esfuma, se transfiere de un sector al otro. Y en eso las grandes corporaciones no están dispuestas a ceder. Tampoco están dispuestas a no ir para adelante con todo lo que nosotros damos en llamar flexibilización laboral. O sea que allí hay otro tema que ellos creo que van a desplegar una acción con gran determinación. Vino Jacques Lau el otro día, el secretario del Tesoro, y dijo que celebra este gobierno, entre otras cosas. Además dijo que efectivamente hay un gran ansia porque vengan, tan ansiosos por traer inversiones, pero va a llevar tiempo, y por supuesto que todavía estamos lejos de la austeridad fiscal y del tema
del tema de la falta de competitividad salarial, y lo dicen todos. De forma tal, y así podríamos continuar. Sí es cierto, creo que van a hacer una inversión en obra pública, que eso es lo que están discutiendo con gobernadores e intendentes. Algunos hablan de una partida de 100.000 millones de pesos, como para que desde allí, en un área que tiene tanto impacto industrial y en el trabajo, morigerar de alguna manera esta situación de recesión que está instalándose, el peligro de que siga creciendo la desocupación, en fin, la caída del consumo, que la de agosto es del 7,4, que es abrupta, es muy grande, de forma tal que yo diría que se van a mover en esa contradicción, no van a ir como la vaca al matadero a suicidarse y a perder la elección, van a intentar morigerar de alguna manera, pero la carta política principal que tienen pasa por los medios de comunicación, pasa por las ideas, pasa por la gran campaña para explicar que la culpa es de la herencia recibida y todo eso, que no hay que subestimar, porque acá seguramente todos podríamos reírnos de todo eso. Sin embargo, logran niveles de instalación ideológica, simbólica, muy importantes en la sociedad. También, según algunas encuestas que aparecen, tienen una caída, tienen un deterioro, y mucho dependerá en términos electorales de aquel clásico de los sectores populares de todas las épocas, que es la posibilidad de articularnos y de unirnos alrededor de conceptos, de ideas y de programas, y no solamente alrededor de candidaturas. Pero bueno, aquí decía bien Mercedes, estamos en una zona de repliegue. La derrota electoral fue importante. Creo que la idea de repliegue es muy interesante, ¿no? Porque se repliega quien sigue en el campo de batalla, ¿no es cierto? Recibe un golpe, se repliega con la idea y la convicción de recuperar terreno e ir para adelante. O sea que también en el tema que le preocupa a quien preguntó, que es las elecciones del año que viene, mucho depende de la política y mucho depende de todos nosotros también. Por supuesto, no es más que una impresión, porque requeriría de otra cosa. Y sonó el gong, no hay más. Muchas gracias a todos.